Buenas noches nuevamente. Continuando con nuestras conferencias de la Semana del Contador, tenemos con nosotros al Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas con el tema Gestión y Evaluación de Riesgos Financieros. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Nuestro moderador, el magíster CPC Eder Rojas Cruzado, miembro del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de los Colegios Contadores Públicos del Perú. Adelante, estimado. Muy buenas noches, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer continuar con este ciclo de exposiciones. Voy a presentar al magíster contador público Cristian Martín Loaiza Velarde, quien es miembro del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos. Es miembro del Comité Nacional de Administración y Finanzas con más de 8 años de experiencia en empresas del sistema financiero peruano y además es docente universitario, quien esta noche nos va a disertar el tema de gestión y evaluación de riesgos financieros. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Adelante, colega Cristian, te escuchamos. Muchísimas gracias, gracias, Eder, muchísimas gracias. Un saludo. ¿Se me escucha bien, por favor? Para empezar, ¿sí? ¿Todo correcto? Sí, sí, adelante. Perfecto, muchísimas gracias, perfecto. Realmente quiero saludar a todos nuestros colegas contadores de todo el país, a la Junta de Decanos, gracias por esta invitación. Desde el Comité de Finanzas, Administración y Finanzas de la Junta, les mandamos un saludo especial a nombre también de nuestro presidente, César Torres Gálvez, ¿no? Vamos a tratar de en estos 45 minutos hablar un poquito de los riesgos que hoy nuestro país enfrenta en materia financiera. Nosotros como contadores tenemos una gran responsabilidad frente a lo que significa un riesgo y qué estamos dispuestos a asumir. Para eso voy a apoyarme, por favor, a unas diapositivas. Me avisan, por favor, si se logra ver. A la espera de su confirmación, por favor. Sí se logra visualizar. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, entendiendo de que creo que todos los días, estos últimos 2 o 3 años en nuestro país, todas las planas de economía en nuestro país hablan sobre ciertas crisis sobre el sector financiero. Y hay que entender de que el sector financiero no está en crisis. El sector financiero peruano es uno de los más rentables, es uno de los más sostenibles a nivel de Latinoamérica. Sin duda, ustedes han podido observar de que todas las planas de economía hablan sobre riesgo financiero. ¿Qué es riesgo financiero? El país, ¿qué tipo de riesgos financieros asume hoy? Entonces yo voy a tratar de desglosar, desmembrar, digamos, los riesgos expuestos y qué labor cumple la profesión contable dentro del sector financiero y de las políticas empresariales dentro de este sector que sin duda es importantísimo, ¿no? Como por ejemplo esta plana de economía, una revista económica, dice que el 41% de entidades del sistema financiero peruano utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda, la inteligencia artificial es parte de una digitalización en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. También lleva consigo múltiples riesgos. Obviamente, los riesgos expuestos vienen siendo más altos, ¿no? No sé si todavía existen auditorías en base a una inteligencia artificial. Existen auditorías financieras con un enfoque a la inteligencia artificial. Sería cuestión de revisar el portafolio que nosotros tenemos para poder analizar, por ejemplo, el riesgo de crédito, ¿no? Estos 2 últimos años, post pandemia, pues la estabilidad del sistema financiero y de la economía nacional se ha visto envuelta. ¿Por qué? Porque hemos tenido que reprogramar cuentas, reprogramar créditos. Entonces, hay un riesgo también, no solamente reputacional por parte de las entidades financieras, sino hay un riesgo de crédito, ¿no? La posibilidad de que no se paguen cuentas, ¿no? Entonces, el Estado ha reprogramado cuentas. Entonces, con eso, pues entender de que el sistema y las finanzas en nuestro país han estado pretendiendo tener ciertas vulnerabilidades, ¿no? Otro diario menciona también, por ejemplo, permítanme por favor, que la Superintendencia de Mercado de Valores propone adoptar normas para administrar el riesgo de crédito. Otra vez, riesgo de crédito. El sistema financiero peruano utiliza inteligencia artificial para el riesgo de crédito. Riesgo
más riesgo, ¿no? Dinero seguro en tiempos inciertos, según Perú 21. El riesgo financiero debe ser tomado en cuenta para prever los objetivos, los intercambios y las estrategias. Nuevamente, riesgos. Lo que vamos a hacer es analizar un poquito qué es el riesgo financiero o el riesgo a nivel general. Es una incertidumbre, ¿no?, sobre el rendimiento de una inversión. Entenderán que cuando nosotros trabajamos con valor actual neto, tasa interna de retorno, probabilidades de ocurrencia, el riesgo siempre es una incertidumbre de que el rendimiento esperado no sea el óptimo, ¿no? De que una inversión no me genere la rentabilidad esperada. Pero obviamente esto conlleva analizar riesgos. ¿Qué riesgos asumo? ¿Qué riesgo es el esperado? ¿No? Para eso hay que analizar, por ejemplo, si yo hago una proyección, el anterior expositor mencionaba perfectamente de cómo se tiene que trabajar el tema de investigación en base a la auditoría. Por ejemplo, si yo proyecto al cierre del periodo 2023, un crecimiento del 5%, siendo este un escenario conservador, un crecimiento óptimo, siendo un escenario, digamos, óptimo, un crecimiento del 10%, en base a los ingresos efectuados, y un escenario desfavorable, un 1%. Lo que yo tendría que analizar para riesgos respecto al rendimiento esperado es analizar probabilidad de impacto. Y eso es base para la gestión y prevención de riesgos. En base al rendimiento esperado, yo tengo que asumir riesgos. Obviamente, el riesgo que se asume es más alto si el crecimiento va a ser óptimo. Y el riesgo que se asume frente a un escenario conservador o desfavorable es reducido, es pequeño, no es significativo, ¿no? Entonces, existe una relación entre el rendimiento esperado y el riesgo que yo asumo, ¿no?, como director o gestionador de riesgos financieros. Pero no es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente dentro de los riesgos que hoy, dentro del portafolio que se analiza a nivel macro, y obviamente tiene relación con el riesgo país, he estado revisando, la Cámara de Comercio de Lima, en la última publicación, el día de ayer, menciona que el riesgo país es del 2.09, 3 meses antes estaba en 1.7%, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un control del riesgo país, obviamente todavía no es un país en el que se puede invertir. Seguramente porque hay crisis política todavía, el tema de la corrupción sigue siendo parte digamos, de uno de los flagelos en nuestro país. Entonces, los riesgos expuestos también siguen siendo altos, ¿no? Los principales riesgos que se analizan, nosotros como contadores analizamos, son, por ejemplo, los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez, el riesgo de mercado, ¿no? Y los riesgos operacionales. Seguramente los que más se controlan son los riesgos operacionales. Pero, por ejemplo, el riesgo de mercado no tanto. ¿Por qué? Porque ya depende de lo que el sector externo tiene dentro de su cadena de trabajo. Por ejemplo, el riesgo cambiario. La inflación genera tipos de cambio que nosotros no podemos manejar dentro de las empresas, sino que tenemos que asumir los riesgos expuestos. O el riesgo de tasas de interés. Las entidades financieras todos los días luchan con qué tasa de interés activa o pasiva tienen que trabajar dentro del portafolio de cartera que se tiene. Seguramente si tienen una cartera más atrasada, tienen una cartera morosa, las tasas de interés de la recuperabilidad del crédito tienen que ser menores, ¿no? En un escenario óptimo seguramente también mejorarán las tasas de interés. Obviamente, mientras una tasa de interés por el crédito tiende a subir, la tasa de interés por un pasivo también tiene que mantenerse conforme también a una política de gestión de riesgos, ¿no? Riesgo de liquidez, muchas de las entidades financieras, empresas, se han quedado con déficit de liquidez, ¿no? Entonces, obviamente porque de repente dentro de los flujos de caja no se tenía un adecuado control, digamos, reservas conforme a lo que establecía dicha normativa, ¿no? Entonces, cuando hay déficit de liquidez, seguramente ahí el portafolio de inversiones se ve, pues, ahí se tiene que, digamos, especular sobre diversos escenarios. De igual forma, el riesgo de crédito, la posibilidad de que alguien te deje de pagar una cuenta, ¿no? Todos estos riesgos que nosotros analizamos forman parte de los riesgos financieros expuestos, que sin duda están relacionados con el riesgo país, la posibilidad de que nuestro país hoy por hoy todavía no es atractivo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Los inversionistas todavía tienen serias dudas con la posibilidad de invertir en nuestro país. Entonces, eso, digamos, es materia de análisis, ¿no?
Pero sí es importante poder analizar, y dentro del título se mencionaba la gestión y la evaluación de riesgos. Y es que todas las empresas, todas las entidades que manejan portafolio de inversiones, que trabajan con estados financieros a nivel macro, digamos, sí gestionan riesgos. Pero tan importante como la gestión y la evaluación de riesgos es la prevención. Y solamente el 7% de entidades prevén riesgos. Entonces, mi consulta es, ¿de qué sirve yo gestionar un riesgo si ocurrió? El riesgo ingresó a la entidad. El riesgo está dentro de la entidad. Tengo que evaluar el riesgo, sí, efectivamente. Pero ¿en qué momento está la prevención del riesgo? ¿No? Seguramente más adelante vamos a analizar sobre delitos precedentes y la relación de riesgo con delito financiero. Pero sí, si bien es cierto, si hay una gestión de riesgos, hay una evaluación de riesgos en base a estados financieros, la prevención se ha dejado de lado. Y seguramente dentro de lo más importante en las políticas o normas con enfoque basado en riesgos es justamente la prevención. Porque en la gestión identificamos correctamente, evaluamos correctamente y cuantificamos. Seguramente hay un área de riesgos, una gerencia de riesgos, que cuantifica toda la información, el análisis de datos y convierte en matrices de riesgo, en matrices, digamos, de transición, donde analiza la probabilidad de impacto. ¿Cuán probable es de que un riesgo ocurra y qué impacto va a generar dentro de mis estados financieros, dentro del cierre de un ejercicio económico? ¿No? Seguramente se identifica correctamente. La parte de identificación es muy importante. ¿Por qué? Porque permite entender que si una política enfocada a mitigar riesgos, no será posible identificarlos. Sin duda, ¿no? La identificación es importante, pero antes de identificar, hay que prever. Antes de evaluar, hay que prever. Y antes de cuantificar, hay que alertar y prever. Sin duda, parte de la evaluación es asumir los riesgos expuestos y los riesgos que debemos, digamos, ya entender y darlos como tal. Seguramente en esos riesgos la gestión es más puntual, ¿no? Porque los riesgos al que estoy expuesto se prevén y los riesgos que yo asumo se gestionan. Pero en un macro lo que se tiene que hacer es evitar y prever para que, digamos, teniendo una cartera saludable, un portafolio de inversiones saludable, un análisis, digamos, en este caso de cosecha seguramente saludable, tengo que generar prevención, ¿no? Y el monitoreo, sin duda, si se encuentra un riesgo, se me ocurre operacional, ¿no? Digamos, parte de la política de un área de sistemas o el sistema no me ayuda a generar, digamos, cierta gestión o prevención, yo tengo que hacer un monitoreo constante. Lo que pasa es que cuando hay riesgos financieros en una empresa o se asume que hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? O digamos, y ha impactado dentro de cierta cartera, dentro de cierto portafolio un riesgo, se monitorea, pero digamos una vez al año, o trimestralmente, o semestralmente, pero este monitoreo tiene que ser diario. Diario tiene que hacerse un monitoreo constante de qué riesgos hoy asume la corporación, la empresa, la organización. Y eso no ocurre, porque los riesgos se evalúan semestralmente, anualmente. Entonces, si yo hago un análisis semestral o hago un monitoreo semestral, pues yo estoy previendo, no, porque en ese semestre, si yo tenía semestre anterior o en el anterior periodo, en el anterior semestre, posterior al análisis, yo tenía 7 riesgos a los que yo estoy expuesto, ahora ya hay 12, hay 15, hay 20. Entonces, si ya ingresaron, entonces el monitoreo no es el óptimo, porque el monitoreo tiene que ser día con día, ¿no? Y ahí hay una gran labor del contador también dentro de la gestión y de la prevención de riesgos, ¿no? Pero la prevención es generar alertas en todo aspecto, a todo nivel. Alertas operacionales, alertas, perdón, en la gestión de riesgos, alertas en el otorgamiento de créditos, en el portafolio de créditos, alertas en el portafolio de inversiones, alertas en el riesgo de liquidez. Entonces, si no se generan alertas, el sistema es vulnerable, ¿no? Y los riesgos se van incrementando. Si yo tenía en el ejercicio 2022, he analizado 200 riesgos que la empresa podría tener o que tiene, estos de repente el 25% son riesgos que ya están asumidos, los que generan un impacto son el 35-40%,
de acuerdo a previo análisis dentro de mi matriz, seguramente hay riesgos que, digamos, tienen un impacto alto, tienen un impacto medio, hay un impacto bajo, digamos, la probabilidad de que ocurran también es muy alta, es media, es baja. Hay un análisis, ¿no? Pero si yo no genero alertas, lo que pasa es de que eso se sigue incrementando. Y va a haber un momento en el que los riesgos que yo tenía que controlar simplemente no se controlan, ¿no? ¿Por qué? Porque mes tras mes o semestre tras semestre yo no he hecho un monitoreo constante. Entonces, más que la gestión, más que la evaluación de riesgos, es el hecho de prevenir, de evitarlos y el monitoreo que tendría que ser diario. Riesgo financiero y delito financiero, dos acepciones realmente interesantes, que seguramente lo vamos a discutir. Pero conocer los riesgos expuestos impide un delito financiero sin duda alguna, ¿no? En nuestro país, el hecho de que los índices de corrupción se hayan incrementado, los delitos financieros también se hayan incrementado en nuestro país, parte de esta crisis política y económica, también los riesgos expuestos son más altos. Entonces, si yo, por ejemplo, no conozco un delito previo o no gestiono o no preveo, lo que ocurre es de que la empresa, la organización es vulnerable absolutamente. Por ejemplo, un riesgo que asumen las entidades financieras o a las que están expuestas es el blanqueo de capitales o el lavado de activos. Pero ese es un delito previo al delito contra la administración pública, delito tributario, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas. Por eso es que el lavado de dinero es un delito complejo, se transcribe penalmente, es un delito complejo. Entonces, obviamente, el hecho de que sea un delito previo al blanqueo de capitales, el hecho de que ingrese dinero o fondos ilegales a una organización financiera, genera consigo vulnerabilidades al sistema, a la gestión empresarial, riesgos reputacionales, riesgos legales, que la empresa, si no ha hecho un análisis previo, una prevención del delito o de los riesgos que están expuestos, mediante alertas, lo que ocurre es de que ese dinero sigue siendo pues blanco y trabajo de, digamos, de lo ilegal, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el blanqueo de capitales, si bien es cierto, o el de lavado de activos, es un delito que obviamente lleva consigo un delito previo, como el delito contra la administración pública, la corrupción, delito tributario, ¿es parte de una gestión del riesgo o es parte de una prevención del riesgo? Sin duda, parte de una prevención, ¿no? Porque muchas de las empresas, el dinero ya ingresó a cuentas de cierta entidad, entonces el riesgo se tiene que gestionar, ¿no?, cuando se ha podido evitar. Entonces, ¿cuán importante es prever y luego gestionar, ¿no? Seguramente cuando uno analiza o mitiga riesgos, el riesgo de otorgamiento de créditos, ahí tú podrías decir, sí, estoy mitigando un riesgo. ¿Por qué? Porque hay riesgo asumido. Pero en materia de prevención de lavado de activos, no se mitiga, digamos, los riesgos, sino porque tiene que haber riesgo cero, ¿no? No puede haber un riesgo, digamos, o vulnerabilidades en mi sistema para que se blanquee capitales, ¿no? Entonces, la prevención sí es importante dentro del portafolio de riesgo de crédito. Esta es una lámina de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, donde analiza los riesgos expuestos y los delitos financieros previo a cierto análisis de la unidad de inteligencia. El lavado de activos proveniente, por ejemplo, de la minería ilegal es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, nosotros dentro de nuestra normativa, dentro de las empresas, dentro del sector en el que nosotros estamos, digamos, laborando, trabajando, ¿no? No sé si nosotros analizamos, digamos, este tipo de riesgos, ¿no? El lavado de activos proveniente del delito contra la administración pública, ¿no? La corrupción de funcionarios, el tráfico ilícito de drogas, delitos tributarios, delitos contra el patrimonio, son riesgos altos, ¿no? Pero lo que pasa es que nuestro portafolio, nuestra normativa, digamos, los reglamentos que se tienen, las políticas internas de la organización, no tienen ese enfoque, ¿no? Seguramente sí en la gestión comercial, pero no, digamos, en mitigar riesgos, ¿no? Y obviamente delitos como el testaferrato, pues son riesgos bajos, seguramente por el impacto que se genera, ¿no? El impacto, digamos, no es muy alto, ¿no? Dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país, analiza tres componentes. Primero, validación e identificación de componentes asociados al lavado de activos.
donde analiza las amenazas, los delitos precedentes y las vulnerabilidades. Seguramente, dentro de las vulnerabilidades más importantes, es la falta de concientización. Lo que ocurre es de que cuando uno habla enfoque basado en riesgos, no lo toma como tal. Seguramente el sector macro, sí, pero el sector micro y pequeño, no. Las micro, pequeñas empresas no tienden a tener matrices de riesgos, matrices de transición, ¿no? No hacen estrés, digamos, de liquidez. Entonces lo que ocurre es que los riesgos expuestos siempre van a estar ahí, porque no se analizan, no se mitigan, no se controlan, ¿no? Y estamos expuestos a absolutamente todo, ¿no? Entonces, la falta de concientización social es importante para poder analizar riesgos financieros, ¿no? La informalidad de la economía peruana, sin duda, ¿no? Mientras exista informalidad, obviamente los riesgos que se tienen son más latentes, ¿no? La existencia de zonas geográficas, ¿no? Digamos, de difícil acceso por las autoridades, ¿no? En nuestro país hay zonas todavía que las autoridades ni siquiera, digamos, tienen a conocer. Entonces, hay empresarios que todavía, digamos, en materia tributaria, todavía, digamos, la evasión tributaria es latente en nuestro país, ¿no? Seguramente en las próximas charlas también se va a comentar sobre este punto, ¿no? Entonces, hay diferentes vulnerabilidades, ¿no? Frente a las amenazas de los delitos precedentes en algún delito financiero, como el lavado de dinero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero también se hace un análisis de los componentes, ¿no? Donde se tiene que analizar qué riesgos tengo que tener en un nivel alto, qué riesgos tengo que controlarlos en un nivel medio y qué riesgos son bajos. Para esto solamente se hace una multiplicación de la probabilidad y el impacto que genera cada riesgo, ¿no? Para esto existen diferentes técnicas de segmentación, ¿no? La que yo utilizo siempre, bueno, la técnica que utilizo es el análisis factorial, donde yo hago valoraciones de cada puntuación, digamos, o de cada análisis previo a diferentes aspectos, como por ejemplo, si yo estoy evaluando cierta empresa, lo que tengo que hacer fundamentalmente son accionistas. ¿Quiénes son? Identificación de accionistas, a qué se dedican, cuántos años tienen en el mercado, qué sectores son los que trabajan, ¿no? Digamos, parte del análisis previo, ¿no? Entonces, yo valoro cada aspecto y de ahí estoy mitigando riesgos, analizando si ese riesgo o los riesgos expuestos son altos, medios o bajos, ¿no? Parte de la economía también es analizar ciertas tabulaciones cruzadas que se hacen en materia de unidades de inteligencia financiera. Seguramente los que trabajan con sujetos obligados o empresas del sector financiero o sujetos obligados también valoran este análisis de riesgos. Lo que pasa es que no todas las empresas analizan, digamos, este tipo de riesgos en materia, por ejemplo, de tabulación cruzada. Las entidades financieras casi siempre analizan el impacto y la probabilidad en base a una matrices de riesgos con tabulación cruzada, ¿no? Pero hay un poder de decisión por parte de los directores o empresarios y seguramente quien decide cuánto riesgo aceptar, parte, digamos, de un reporte del directorio, es la evaluación y el reto más importante de las empresas en el Perú hoy es obviamente enfocar sus políticas en base a una gestión de riesgos, ¿no? El directorio tiene que entender de que si no se tiene políticas claras en base a una gestión de riesgos, lamentablemente los resultados económicos siempre van a estar expuestos a. Lo que pasa es de que al final lo vamos a poder revisar que las estrategias comerciales que se realizan siempre están divorciadas de las estrategias en base a una gestión de riesgos. Todos tenemos estrategias comerciales, todos tenemos estructuras de cómo manejar una estrategia comercial, cómo vender, cuánto vender, qué porcentaje crecer, el rendimiento esperado, ventas, ventas, ventas y más ventas. Pero lo que pasa es de que no analizo los riesgos, ¿no? No valoro riesgos, ¿no? Entonces, para eso, primero, hay que entender de que el directorio tiene que evaluar en base a un apetito al riesgo. ¿Qué riesgos yo estoy dispuesto a asumir en mi empresa? ¿No? Pero para eso también el directorio tiene que tener una estrategia de negocio enfocado a un análisis de riesgos, ¿no? Estrategias en el manejo del riesgo y una estructura en el manejo de riesgos que es parte de una comunicación en base a operaciones del negocio. Todos los días los contadores realizamos operaciones en base a información financiera, ¿no? Todos los días.
¿no? En base a datos. Pero lo que ocurre es de que nosotros no tenemos estrategias para mitigar si es que un dato es real o no. ¿Cuánto va a impactar dentro de mis estados financieros el dato si es que probablemente no está conforme a lo que la política comercial o la política de riesgos tiene, ¿no? Entonces, es importante entender de que los riesgos financieros al que uno está expuesto siempre tiende a ser parte de un portafolio del directorio, de un análisis previo del directorio. Si el directorio no entiende que se tiene que analizar riesgos, digamos, el área contable, el área de finanzas, el área de operaciones, el área de sistemas, simplemente van a estar divorciados, ¿no? Pero para eso es importante de que el directorio tenga que entender que se tienen que hacer políticas en base a los riesgos que la empresa está dispuesta a asumir, ¿no? Este análisis de riesgos se hace en tres aspectos, fundamentalmente en la evaluación, en la administración y el monitoreo. La identificación, les comentaba en diapositivas anteriores, es importante la identificación de los riesgos en base a una prevención o política de prevención. La cuantificación, sin duda, darle valor a cada riesgo. Todos los riesgos tendrían que ser valorados o darle valores económicos o pérdidas esperadas, ¿no? La priorización del riesgo. Hay riesgos que necesitan de actuar inmediato. Por ejemplo, si es un riesgo reputacional, hoy en día, ¿cuántas de las empresas cierran por un riesgo reputacional, por pérdida de imagen? ¿No? La pérdida de imagen de una empresa es terrible. Cierra empresas el hecho de que yo no tenga una confianza empresarial, confianza en la entidad. Entonces, ese riesgo tengo que valorarlo y priorizarlo, no digamos como un riesgo operacional de que, bueno, hubo un déficit hice un cierre de caja y me faltó 100 soles. Entonces, hay prioridades de riesgos que se tienen que analizar en tal medida, ¿no? Primero, identificación previa, cuantificación, la valoración al riesgo, darle, digamos, valor económico, ¿no? Priorización del riesgo, obviamente en base a lo que yo estoy dispuesto a asumir. La administración del riesgo lleva consigo primero el cómo controlar un riesgo, y eso es parte también de una política en base a procesos en la gestión y evaluación de riesgos. El riesgo puede ser controlado, por supuesto, pero también tiene que ser compartido, porque lo que pasa es que la gerencia o el directorio sí analiza riesgos, administra riesgos, pero no comparte con las demás áreas. Hay un divorcio entre las áreas. El área de contabilidad, el área de tesorería, el área de finanzas, el área de operaciones, digamos, no tienen ni idea y cada área trabaja por sí sola, ¿no? Pero porque el riesgo, digamos, que la gerencia mantiene, pues no está siendo divulgada por todas las áreas. Entonces, los riesgos, digamos, que tiene el área de operaciones son diferentes a los riesgos que tiene el área legal o diferentes a los riesgos que tiene el área de sistemas o auditoría o contabilidad o finanzas. Entonces, hay un divorcio absoluto, ¿no? Porque no se comparte el riesgo, ¿no? Entonces, si no se comparte el riesgo, tampoco hay una correcta priorización del riesgo. Como empresa, ¿qué riesgos tengo que priorizar y qué riesgos, digamos, puedo trabajarlos en los próximos 3 meses, en los próximos 4 meses, ¿no? Entonces, y es más, en los planes operativos anuales o en los planes estratégicos anuales que hacen las empresas, poco valoran al riesgo, ¿no? Hay estrategias comerciales increíbles de crecimientos esperados, ingresos sobre ventas, digamos, o digamos una reducción de gastos. Hay políticas realmente comerciales increíbles, pero en base a riesgos no. Es muy pobre, ¿no? Entonces seguramente esa es una gran labor también de nosotros los contadores, ¿no? Y el monitoreo seguramente es un proceso importante sobre las actividades que se realizan en la valoración a cada riesgo, y eso sí depende estrictamente de cada entidad, ¿no? Analizando diferentes modelos de negocios o de acuerdo al modelo de negocio que tiene cada, cada funcionario, cada, digamos, colaborador de una empresa, hay que definir que el riesgo tiene que tener dos procesos. Probabilidad, cuándo va a ocurrir, y qué impacto va a generar. Cuán probable es que suceda y qué impacto va a generar dentro de mis estados financieros, ¿no?
pero para eso se analiza en base a matrices de riesgos, donde primero se tiene que aceptar el riesgo, estamos expuestos a riesgos, el poder controlarlos, ¿no? El poder compartir los riesgos y diversificar. Yo comentaba en charlas anteriores también, de que, por ejemplo, si yo me dedico al sector financiero, tengo un portafolio crediticio, ¿qué riesgo, digamos, es el óptimo o dónde yo puedo, digamos, analizar el impacto y la ocurrencia? Si yo coloco un crédito de 100.000 soles o coloco 5 créditos de 20.000 soles, ¿dónde está el riesgo y dónde está la probabilidad o qué riesgo es el que ocurre primero? Obviamente el hecho de diversificar un crédito de 100.000 soles y no tanto así 5 créditos de 20.000, lo que hago es diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, a mí me conviene, como entidad financiera, colocar 5 créditos de 20.000 soles, donde el riesgo es menos expuesto que otorgar un crédito de 100.000 soles. Obviamente, lleva consigo análisis de tasas, el retorno esperado, un análisis de cosechas, que seguramente se hace post, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, diversifico riesgos, ¿no? Y las empresas tienen que entender también a qué es momento de diversificar riesgos en base a una estructura comercial, ¿no? ¿Cómo minimizar el riesgo financiero? Doy algunos, digamos, tips. Seguramente evaluar la rentabilidad de la inversión es importante. Mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, menor será el riesgo, sin duda. Para eso es importante analizar el retorno esperado de una inversión. Anticiparme al futuro es una estrategia empresarial en base a los planes estratégicos empresariales que hay que revisarlos. Pues te permite reaccionar frente a la competencia, sin duda. La diversificación del riesgo, inversiones de alta peligrosidad y la relación entre las inversiones con alta seguridad, ¿no? Gran parte de las inversiones que se realizan con alta seguridad, los riesgos expuestos son mínimos, ¿no? Y los altamente peligrosos, pues los riesgos terribles, ¿no? Y utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. Sin duda, lo más importante de esta charla es generar normativas enfocadas en base al riesgo expuesto. Sin duda alguna, ¿no? ¿Cuántas de nuestras empresas, o si las empresas en las que nosotros trabajamos, tenemos normativas, primero, enfocadas a un riesgo, y dos, si realmente la empresa asume estas normativas, las utiliza, realmente estos reglamentos que se tienen enfocados a los riesgos están conforme a una realidad o sin duda están pues desfasadas, ¿no? Bueno, en conclusión, dentro de los objetivos que se busca en la gestión de riesgos y evaluación de riesgos financieros, la política comercial que se tiene también tiene que estar asociada a una política de riesgos y tienen que estar dentro de una balanza. De nada sirve tener una política comercial que nosotros como contadores la entendemos perfectamente, pero que no tenga el peso, digamos, una política de riesgos que no tenga, digamos, la misma sinergia, ¿no? Tiene que haber una relación y una sinergia, una valoración, un análisis, una balanza, digamos, entre lo que dice una política de riesgos y la política comercial. Bueno, la contabilidad y los riesgos financieros, tanto el contador, nosotros, bueno, los contadores somos doctores de la economía empresarial, sin duda alguna, por el análisis que realizamos, no solamente a los estados financieros, sino también al desarrollo de la economía dentro de todos los sectores o en el ámbito en el que estamos desarrollando nuestras labores, previo análisis de datos. Dentro de los riesgos financieros también somos actores principales en la prevención de riesgos empresariales y en crear normativas enfocadas a riesgos, ¿no? Seguramente es una gran labor que nosotros los contadores tenemos en este arduo trabajo. Quiero agradecer de sobremanera, muy especial, a la Junta de Decanos, presidente de la Junta, a todo el equipo que viene trabajando. Muchísimas gracias por esta invitación y desde el Comité de Finanzas también un saludo en esta semana contable. Tenemos una gran labor como contadores, así que, bueno, a seguir trabajando por esta gran carrera. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, colega Cristian, por la brillante exposición. Vemos que es un tema muy interesante.
Creo que todos estamos ahora inmiscuyéndonos en este tema que es muy importante para las empresas, sobre todo para las pequeñas y microempresas. Y desde ya te hago la siguiente consulta. De acuerdo a lo que básicamente nos has expuesto, ¿qué recomiendas tú? ¿Por dónde empezamos a gestionar los riesgos en esas pequeñas y microempresas? Sin duda, gracias por la pregunta. Sin duda es enfocar todas las normativas empresariales. Entiendo de que los pequeños empresarios, digamos, las políticas no la tienen bien estructuradas. Lo que se tiene que hacer es normativas que ayuden a una empresa, a determinado sector, a gestionar riesgos. Es que si no hay una política clara, los riesgos que nosotros enfrentamos no están siendo canalizados adecuadamente. Parte de una política en base a la gestión. Si analizamos, como mencionaba en láminas anteriores, hay políticas comerciales interesantes. Todas las empresas analizamos ventas y nos enfocamos en crecer, crecer. Yo quiero que la empresa crezca. Necesito rendimiento de mi organización. Sí, pero también hay una política que tiene que ir en contraparte a lo comercial, en análisis de lo que está expuesto dentro del portafolio comercial o dentro de esta política comercial, ¿no? Excelente. Mira, Jaime escribió hace un momento aquí en el chat, nos dice, en los últimos meses las tasas de interés de los préstamos en el sistema financiero se han incrementado. Los productos con mayor alza son los de consumo, como las tarjetas de crédito, que presentan una variación de 13 puntos porcentuales en los últimos 3 años, y los créditos hipotecarios que actualmente presentan su tasa más alta en 13 años. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Qué está Mira, pasando, no? en realidad tanto los créditos de consumo como los créditos hipotecarios, si bien es cierto, son, digamos, son créditos realmente que merecen una garantía. Hay una garantía muy real en el crédito hipotecario, hay una garantía de por medio. Lo que ocurre es de que son créditos al final de consumo. Mucho depende del plan de inversión o del destino de la inversión. Entonces es importante entender de que, por ejemplo, el país es, antes de esto, el país es un país consumista, ¿no? Todos consumimos. Yo estoy seguro de que si ustedes utilizan una tarjeta de crédito, tienen dos o tres tarjetas de crédito o unas líneas de crédito de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 soles, ni siquiera necesitan gastar la línea de crédito, pero ya la utilizaron. Entonces, eso es atractivo para las entidades financieras y, digamos, el generar puntos porcentuales del 18, 20, 14, 13 en una línea de crédito sobre créditos de consumo, pues a los bancos es atractivo, ¿no? Porque el país es un país que consume mucho, ¿no? Seguramente los créditos de capital de trabajo o los créditos de activo fijo son créditos con tasas menores, ¿no? Entonces, justamente por lo que hoy tiene nuestro país, ¿no? Seguramente el portafolio de créditos de consumo es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio que, digamos, una cartera micro y pequeña empresaria, ¿no? Entonces, digamos, ese análisis es fundamental, ¿no? Para entender, digamos, el actuar de las tasas activas, ¿no? Gracias, Cristian. Araceli Sandra indica lo siguiente. ¿Qué políticas de riesgos debería priorizar en una asociación sin fines de lucro? Fundamentalmente, lo más importante, el riesgo en entidades que no tienen, digamos, fines de lucro, es analizar, primero, condición, condición y si en algún momento va a haber un rendimiento esperado. Lo había mencionado en láminas anteriores también. Es importante para, no solamente para entidades públicas, privadas y entidades sin fines de lucro, es el conocimiento, primero, de quién es la persona que está actuando frente a ese riesgo. Por ejemplo, hay organizaciones, colegios contadores, colegios profesionales, que digamos, la organización no tiene pues también a lucrar, ¿no? Pero, ¿quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los representantes? Hay un conocimiento a los representantes, una política de conocimiento a los representantes de esta empresa. Esto, por ejemplo, permite mitigar múltiples riesgos asociativos a la reputación de la corporación, a la reputación de la organización, ¿no? Eso es fundamental. Para luego, si es que, digamos, se tienen que analizar riesgos en base a otros aspectos, se pueda trabajar en base a matrices de riesgo, ¿no? Que eso, digamos, es en una segunda etapa, sin duda. No se logra escuchar, creo.
Perfecto. Perfecto. Mireya nos indica lo siguiente. ¿Cómo podemos mejorar o analizar los déficits de cada empresa? ¿Todo esto influye el lugar donde está situada la empresa? Sin duda, yo creo que los déficits, digamos, en los planes operativos o los planes estratégicos, ¿no? ¿Cuántos de los planes estratégicos que nosotros tenemos rendimientos, digamos, esperados o lo proyectado, por ejemplo, en ingresos es al cierre un crecimiento del 10 o 15%, ¿no? Pero a veces lo que ocurre es de que sí, de acuerdo al análisis previo de mis estados financieros, tiende a que sí, yo voy a crecer un 10% al cierre del ejercicio. Pero si yo no he visto los riesgos a los que estoy expuesto, entonces ahí hay una gran labor. Si bien es cierto, digamos, hay una política comercial, como menciono, de crecimiento, superávit, rendimiento esperado en base a las proyecciones económicas, en ese interín, digamos, no hay un análisis de los riesgos que estoy teniendo o los que yo quiero, digamos, asumir. Entonces, digamos, ahí la relación, digamos, no ayudaría mucho si es que yo no tengo una política comercial y una política en base a la gestión de riesgos. Obviamente, si hay un déficit en estados financieros, es producto de que tampoco se tiene una buena política comercial y menos una estrategia comercial, ¿no? Excelente. Mira, para ir terminando, tenemos algunas otras consultas, como por ejemplo, dice, ¿hay un sistema formal que encauce la información de riesgos? O también nos indica, ¿podría usted explicar sobre el análisis de clústeres? En realidad, son técnicas de segmentación, los análisis que yo he mencionado, son diferentes técnicas. Lo que yo utilizo para valorar riesgos, como les decía, es el análisis factorial. Lo que se utiliza, lo que las entidades financieras utilizan, y eso sí, con cargo, digamos, a poder responder el otro análisis de Krustal, que no lo tengo, pero sí, digamos, lo que las empresas o lo que yo utilizo dentro de la empresa en el sector en el que yo me desenvuelvo, es el análisis factorial y todas las entidades del sector financiero utilizamos o matrices de riesgos en base a una transición o mitigar riesgos, digamos, valorando riesgos financieros, ¿no? Que esa es, digamos, la que realmente utiliza. Al final, todas las técnicas de segmentación te llevan a un control en manejo de riesgos financieros, ¿no? Ok, excelente. Hay otra pregunta de Karen. Dice, ¿de qué manera una empresa puede hacer la adopción por primera vez de políticas contables en base a riesgos? En realidad, las políticas contables no se tienen que tocar. Lo que pasa es que las políticas contables están estructuradas. Lo que pasa es de que, digamos, las políticas en base a la gestión de riesgos no necesariamente o no adopta o no tiene que incluirse en una política contable. Lo que pasa es de que los estados financieros que se tienen que pasar previo a un análisis de riesgos, ¿no? No, en realidad, en conclusión, se tiene que hacer una auditoría previa a los estados financieros, pero mitigando riesgos, porque las auditorías se hacen en base, digamos, a los estados financieros en base a diferentes probabilidades, ¿no? Digamos, la legalidad de la documentación, si ese recibo está realmente, corresponde a ser legal, o esta documentación, o el recibo por honorarios, o dicho pago, ¿no? ¿Es legal o no es legal? Se hace una auditoría frente a ese punto. Pero el riesgo, ¿qué riesgo va a impactar el hecho de que un recibo por honorarios esté fraguado? O digamos, ¿qué riesgo financiero va a impactar dentro de mi organización si es que, no sé, un recibo por honorarios o cierta documentación ha sido adulterada? Entonces, la auditoría observa, hay una observación, ¿no? Pero el riesgo lo que hace es, digamos, mitigar, controlar y de que, digamos, el delito o el posible delito, pues no sea realizado, ¿no? Entonces, digamos, son acepciones muy diferentes dentro de la auditoría, la contabilidad y el riesgo, ¿no? Que son políticas que tienen que estar, digamos, no juntas, pero sí una tiene que, digamos, trabajar con la otra, ¿no? Es así. Muy bien, ahí estaríamos hablando pues de cuándo aceptar un riesgo, transferir o administrar el riesgo, ¿no? Astrid Claro. nos indica, dice, buenas noches, ¿qué factores podemos tomar para la evaluación de los riesgos financieros? Primero, lo más importante, identificación, evaluación y el monitoreo. Lo había mencionado anteriormente, ¿no? Si tú no identificas el riesgo, no vas a poder controlarlo, ¿no?
no vas a poder controlarlo. Entonces, y si no hay un análisis previo, obviamente el monitoreo no se realiza. Primero, identificar el riesgo. ¿Qué riesgo es más importante que cuál? Hay una valoración del riesgo. ¿Qué riesgo va a impactar más? ¿No? Y de ahí entender de que eso va a influenciar en el rendimiento esperado de mi organización. Tan simple, digamos, como eso, ¿no? Excelente. Bueno, Luz Verónica reitera sobre lo que nos estaba comentando hace un momento sobre segmentación de riesgos. Indica, dice, puede explicar, imagino que quiso escribir, o puede aplicar varias técnicas de segmentación de riesgos. En una entidad financiera se puede aplicar varias técnicas de segmentación de riesgos. Wow, sí, por supuesto. Yo puedo utilizar las técnicas, digamos, que mejor la organización, digamos, pueda entenderla, ¿no? Muchos de los gerentes de riesgos de las entidades financieras, pues podrían utilizar 2 o 3 técnicas, sin duda, ¿no? Si uno utiliza todas, bienvenido sea, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente ahí el margen va a ser, digamos, más real, ¿no? ¿No? Sin duda, sin duda. Claro, ahí vale mucho ver cuál sería el apetito de riesgo que está dispuesto a asumir la entidad financiera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Marcelo nos pregunta, ¿cuál sería, en su opinión, sobre el cambio de muchos bancos sobre la colocación de créditos, dando prioridad a créditos de consumo a los demás de micro, y cómo afectaría al mercado minorista? Wow. Excelente pregunta. Ocurre de que la informalidad financiera en el país, digamos, es parte, digamos, el 75% de microempresarios de hace 2 años ahora se dedican a otra cosa. La evasión tributaria es un aspecto importante mencionar también en este punto. Entonces, lo que ocurre es de que los créditos micro y pequeña empresa tienden a tener un riesgo muy alto. Es muy alto dar hoy un crédito a un micro y pequeño empresario, ¿no? Porque hoy tienes una actividad y mañana ya puedes tener otra, ¿no? Pero un crédito de consumo, digamos, que se da a dependientes, a profesionales dependientes, por ejemplo, pues hay boletas de pago, hay, digamos, relaciones contractuales que permiten a la entidad financiera decir, ah, no, pues a esta persona pues ya trabaja 8 años en el sector, 7 años en su empresa, pues le puedo dar el crédito que yo quisiera. Y por eso las tasas se acomodan mejor, ¿no? ¿No? Pero digamos a un micro y pequeño empresario digo, uy, mañana puede cambiar de actividad, o hoy se dedica a esto, mañana se dedica, digamos, al otro, entonces puede cambiar repentinamente la actividad económica, entonces el riesgo es mucho más alto. Entonces las entidades financieras lo que hacen es, prefiero darle al dependiente que al independiente y que todavía es informal, ¿no? Es eso. Excelente. Bueno, ahí también va de la mano lo que es el rendimiento, ¿no? Por supuesto. Dalia nos hace también la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la entidad financiera donde tengo ahorrado mi dinero quiebra? Creo que es un Uy, tema complicado. Complicado. exacto. Ocurre de que, bueno, las entidades financieras están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que uno tiene que tener respaldo patrimonial. Las entidades financieras tienen respaldo patrimonial, ¿no? Entonces, los ahorros o los fondos tienen que estar cubiertos. La Superintendencia exige cubrir fondos, ¿no? Yo no puedo prestar algo que no tengo. Las entidades financieras prestan dinero porque tienen que tener reservas, porque tienen que, obviamente que un crédito se provisiona, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber reservas. Yo no puedo prestar lo que no tengo. Entonces, ahí la superintendencia es muy estricta. Si es que el banco o una entidad financiera quebrara, obviamente hay un proceso de disolución que maneja la superintendencia y de ahí, bueno, se viene haciendo análisis para el retorno de los fondos, ¿no? Eso es así. Claro, así es, Cristian, pero además también hay que indicarle ahí a nuestros, los que nos están siguiendo, que básicamente pues nuestro sistema financiero tiene el seguro, bueno, está incluido lo que es el fondo de seguro de depósito para aquellas entidades que lógicamente están captando dinero del público, ¿no? Catherine nos dice lo siguiente, usted hizo mención sobre 7 entidades que previenen el riesgo. ¿Podría dar algún alcance, por favor? Bueno, en realidad no son 7. Yo entiendo de que todas las empresas del sector financiero prevén riesgos. En el sector financiero sí se prevén riesgos. Lo que pasa es que, digamos, algunas políticas podrían estar desfasadas, ¿no? Que eso es otra cosa.
pero obviamente las entidades financieras en materia de riesgos son muy ácidas, ¿no? Los riesgos sí se tienen bien cubiertos, ¿no? Y la exposición también a los riesgos se maneja correctamente, ¿no? Que obviamente va previo a análisis también a la gestión empresarial o a la gestión comercial de la empresa, ¿no? Muy bien, Cristian, te agradecemos mucho por la participación en este evento y también a nuestro público que nos está siguiendo en las diferentes plataformas. Muchas gracias. Muy Muchísimas buenas gracias. noches. Muchísimas gracias.